Hola, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Yo soy el profesor Ramón Ruiz García y voy a estar con ustedes en esta primera sesión que vamos a tener, este encuentro con tu asesor, el primero correspondiente a esta semana. Vamos a visualizar el tema de funciones o razones trigonométricas. Vamos a esperarnos un momento para visualizar y que se vayan integrando sus demás compañeros. Muy bien. Con base en el formulario que ustedes me entregaron, que ustedes contestaron, pues decidimos realizar las sesiones en estos días. Muy bien. Bueno, sin más, vamos a dar inicio. Espérenme un minutito para proyectar. Muy bien. Aquí tenemos la presentación. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. El tema que vamos a visualizar el día de hoy es el de funciones trigonométricas, el día de hoy, que es 22 de diciembre del 2021. Muy bien. Soy licenciado en docencia de la matemática de la Universidad Autónoma de Baja California. Como ya les he comentado, soy el profesor Ramón Ruiz García. Y aquí en la parte de abajo tienen mi correo electrónico ab.ramon.ruiz@prepenlinea-c.edu.mx, donde ustedes me pueden hacer llegar todas las preguntas, comentarios que tengan al respecto sobre la asignatura o problemas que ustedes tengan con las actividades integradoras, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es el orden de la sesión? El orden de la sesión, primero vamos al encuadre correspondiente a lo que vamos a visualizar el día de hoy, el tema de funciones trigonométricas y un apartado para dudas y comentarios. Muy bien. ¿Cuáles son las reglas para la comunicación virtual? Que ustedes probablemente ya los conozcan, pero no está de más comentarlas constantemente. La primera es utilizar el chat para escribir dudas, preguntas o comentarios concisos, evitando las faltas de ortografía y el escribir en mayúsculas. Muy bien. Hay que ir, ¿cuál es la duda en específico o qué es lo que quieren preguntar? No hay que escribir mucho texto para que pues los demás compañeros también puedan comprender de mejor manera lo que ustedes están preguntando. La segunda es mantener el respeto, tolerancia y paciencia con sus compañeros en el chat. Muy bien. Hay compañeros a lo mejor que por estos cambios que ha habido en Prepa en línea, hacer de que las sesiones eran por YouTube, ahora se han vuelto por esa plataforma de Meet, no estamos acostumbrados, entonces es muy importante tener el respeto con sus compañeros que a lo mejor no manejan muy bien esta plataforma. La tercera observación es estar atentos a la presentación y realizar las notas necesarias. Sin embargo, pues ustedes recuerden que en todo momento van a tener este video, se los voy a hacer llegar posteriormente en el foro de novedades para que ustedes lo puedan visualizar las veces que ustedes necesiten y pues allá pueden también realizar sus anotaciones correspondientes. La cuarta y última, dudas para los que no asistieron a la sesión por el mensajero de la plataforma o correo electrónico, porque puede ser que a lo mejor la duda que ustedes tenían no se resolvió en el momento que ustedes visualizaron posteriormente esta sesión. Entonces, pues sí es muy importante que me hagan llegar todas esas dudas, preguntas, comentarios y observaciones al respecto para yo poderlos ayudar sin ningún problema. ¿Muy bien? ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Utilizar métodos gráficos y matemáticos para representar y resolver situaciones relacionadas con el movimiento. Pues como bien ustedes ya saben, esta es la primera semana correspondiente al módulo 19, dinámica de la naturaleza, el movimiento. Entonces vamos a trabajar aspectos matemáticos y de física. Bien. Los aprendizajes esperados caracterizan las relaciones trigonométricas según sus disposiciones, propiedades y las relaciones existentes entre ellas y utiliza métodos algebraicos, gráficos y trigonométricos en la solución e interpretación de problemas prácticos de situaciones de su entorno relativo a los diferentes tipos de movimiento. En pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a realizar? Utilizar las funciones o razones trigonométricas para poderlos, primero, conocerlos, comprenderlos, a qué se refieren y aplicarlo en situaciones de movimiento o cálculos que ahorita vamos a visualizar en los problemas. Muy bien. Las actividades de evaluación de esta semana es muy importante que la recuerden. Tenemos 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, el cuestionario y actividad socioemocional. Y pues es muy importante el foro aprendiendo de la semana 1, que también es una manera donde estamos en contacto para preguntas, dudas o comentarios, pero también para la pregunta detonadora que está ahí para pues generar este aprendizaje entre todos. Entonces es muy importante que participen en él y yo voy a estar con ustedes en todo momento guiándolos en todo lo que necesiten. ¿Sí? Es muy importante que las actividades integradoras se apeguen a las rúbricas en la parte final de
estas actividades, menciona cómo se va a evaluar. Los asesores virtuales evaluamos de esta manera. Entonces, es muy importante que sean puntuales al momento de checarla paso por paso y pues el nivel experto, que es lo ideal para que sus aprendizajes esperados pues sean lo mejor. Las preguntas detonadoras con las cuales vamos a iniciar es: ¿qué conozco de las funciones trigonométricas? ¿Para qué nos sirven? ¿En dónde se observan? ¿O qué aplicación tienen? ¿Sí? Voy a esperar unos minutitos en lo que vamos iniciando para ver si alguien escribe qué tiene de información con respecto a las funciones trigonométricas, qué es lo que han visualizado, y se han escuchado a lo mejor en la secundaria. Yo sé que hay muchos que ya tienen mucho tiempo sin estudiar y dicen, ay, pues la verdad no más conozco tal cosa o se me figura que es esto. ¿Qué información tienen al respecto? Me voy a ir al mensajero y muy bien, pues me parecen muy buenas sus aportaciones de que conocen que el seno y el coseno, la tangente, muchos dicen que no tienen idea, no se preocupen, aquí lo vamos a ir abordando cada uno de ellos, muy bien. Vamos a seguir. Las funciones o razones trigonométricas. Muy bien, vamos a iniciar con este tema. Se definen como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Vamos desmenuzando esta pequeña definición que a lo mejor puede ser media complicada, ¿no? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y las funciones o razones trigonométricas solamente funcionan para este tipo de triángulos. Aquí pueden observar en la imagen un ángulo de 90 grados. Este ángulo se representa mediante un cuadrado. A lo mejor no se pueden percatar, pero aquí es un cuadrado con los lados de este triángulo más este ángulo, pues se hace un pequeño cuadrado. Un ángulo de 90 grados siempre se representa de esta manera, ¿ok? Ahora, otra parte fundamental. ¿Cómo se le llaman a los lados de este triángulo rectángulo? Yo sé que digo mucho lados, pero ahora tenemos que acostumbrarnos a otra nomenclatura. El lado más largo o el que esté en diagonal, siempre ese va a ser la hipotenusa, ¿ok? El lado más largo o el que esté en diagonal siempre va a ser la hipotenusa. Por ende, los dos lados restantes ya no se van a llamar de esta manera, ahora se van a llamar catetos. ¿Por qué catetos? Muy bien, pues es un sinónimo correspondiente, pero de esta manera se utilizan las fórmulas trigonométricas que vamos a abordar, ¿sí? Entonces tenemos que acostumbrarnos a esta parte. El lado más largo en diagonal es hipotenusa y los otros dos catetos. Ahora, ¿cuáles son estas funciones o razones trigonométricas? Ok, tenemos tres que son las primordiales: el seno, el coseno y la tangente. Pero tenemos también sus contrarios, que es la cosecante, la secante y la cotangente. Ahora, a lo mejor dicen, a ver, ¿cómo que las funciones trigonométricas y 6 de repente? Vamos. Lo contrario del seno es la cosecante y lo contrario de la cosecante es el seno. Lo contrario del coseno es la secante y lo contrario de la secante es el coseno. Y esta está sencilla, creo yo. Lo contrario de la tangente es la cotangente y viceversa. De la cotangente, la tangente. Sin embargo, vamos a trabajar para los problemas las tres principales, que es seno, coseno y tangente. Muy bien. Ok. Es este símbolo que tenemos aquí al lado de seno, cos y tg, que son las abreviaciones de seno, coseno y tangente, es el símbolo de ángulo, que se le llama alfa, es una letra griega. Entonces, significa seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con ángulos. Muy bien. Ahora, ¿cómo es esto? Si nos regresamos a la definición decimos que es el cociente entre dos lados. ¿Qué es el cociente? El cociente es un sinónimo de división. Es otra manera de decirlo, pero es exactamente lo mismo. Por eso aquí se pueden dar cuenta, todas las fórmulas son divisiones. Entonces, para calcular el seno del ángulo, tengo que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Para el coseno del ángulo, tengo que dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y para la tangente, el cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, la hipotenusa no va a haber ningún problema porque, como les comenté, es el lado más largo o el que esté en diagonal. Pero ¿cómo voy a saber yo cuál es el cateto opuesto o el cateto adyacente si yo nomás les comenté que los lados se llamaban catetos? Ok, vamos a abordar con este ejemplo que tenemos aquí. Aquí se pueden percatar que tengo el ángulo alfa, ¿sí? Este de aquí. Ahora,
La hipotenusa, se dan cuenta, es el lado más largo, el que esté en diagonal. No hay ningún problema. Perfecto. Ahora, el cateto opuesto, como bien lo dice pues el mismo nombre, es el que está al lado contrario o al lado opuesto del ángulo, es decir, el lado que no toca. Entonces, si estamos tomando este ángulo como referencia, ay, perdón, se movió la presentación. Si estamos tomando este ángulo como referencia, si quieren déjenlo quito aquí. Este ángulo de aquí, en la pura esquinita, ¿cuál es el que está al lado contrario de este ángulo? Pues el que esté en la parte de enfrente. ¿Por qué? Porque se pueden percatar que este ángulo está tocando al que aquí dice hipotenusa y al que aquí dice cateto adyacente. Por eso también decimos que el cateto opuesto es el que está al lado contrario o el que no toca, ¿sí? Entonces está al lado contrario que está en la parte de enfrente y no lo está tocando, por eso aquí dice cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Pues el lado que sí toca, ¿sí? Entonces, en este caso, por esto el de aquí abajo es el cateto adyacente. Ustedes pueden decir, pero es que el otro también lo está tocando, pero recuerden que el lado más largo o el que esté en diagonal siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, primero hay que identificar ese lado o esa parte y posteriormente el opuesto y el adyacente. Vamos a resolver un problema para ver cómo vamos en esta parte. Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 10 metros y el ángulo de elevación respecto al sol es de 30 grados. Ok. Voy a quitarlo un poquito de aquí porque quiero que lo trabajemos entre todos. El primer paso, aquí tenemos la figura, ¿no? Del árbol, tenemos el ángulo, pero pues tenemos que identificar cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Es lo primordial. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es este lado que tengo aquí? Que el que estoy moviendo de hecho. ¿Qué es? Déjame voy al chat. Ok. Me están diciendo que es la hipotenusa, que porque es el lado más largo, es correcto. Este es la hipotenusa. Ahora, este que tengo aquí abajo, si se dan cuenta, el que estoy moviendo, el que mide 10 metros, porque es la sombra que está proyectando el árbol, como es el problema, ¿qué es el cateto opuesto o el cateto adyacente? Déjenme regreso. Ahí tenemos como una discrepancia si es cateto opuesto, cateto adyacente. Pues les comento que este de aquí abajo es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente, recuerden que estamos tomando como referencia este ángulo que aquí nos está indicando. Y les pregunto, este lado de aquí, este cateto, ¿lo toca o no lo toca? Sí lo toca. Y recuerden que el que sí toca es el cateto adyacente. El que no toca porque está al lado contrario u opuesto es el cateto opuesto. Entonces, este de aquí es el cateto opuesto. Muy bien. Con esto ya identificamos estas tres partes que son fundamentales. Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos a seguir con el problema número 1. El segundo paso. Obtener la función trigonométrica que relaciona el dato conocido y el dato por conocer. Ok, nos regresamos al problema y nos dice, calcula la altura de un árbol. O sea, quiere que calcule la altura. Y tengo que es la sombra de 10 metros y tengo el ángulo. Ok. Tengo que relacionar el dato conocido y el dato que quiero conocer. ¿Cuál es el dato conocido? Pues el cateto adyacente, porque yo conozco que mide 10 metros esta sombra. ¿Y qué es lo que quiero conocer? La altura del árbol, que es el cateto opuesto. Entonces, tengo cateto adyacente y quiero conocer el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica de las que tengo aquí a un lado me ayuda a relacionar esto? Aquí la tengo, la tangente. ¿Por qué? Porque si dan cuenta, la primera dice hipotenusa y la segunda también, pero yo no conozco nada de la hipotenusa y no la quiero conocer. ¿Qué quiero conocer yo? El cateto opuesto. ¿Y qué conozco? El cateto adyacente. Por eso esta fórmula que tengo aquí encerrada es la que me va a apoyar. Seguimos. Entonces, en esta fórmula que tenemos de tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, vamos a sustituir los valores que conocemos. Ok. En vez de poner tangente del ángulo, no voy a poner tangente del ángulo. Voy a poner tangente. ¿Y qué ángulo tengo? De 30 grados. Por eso aquí tengo 30. Es igual. Me regreso a la fórmula. Cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues de hecho es lo que quiero conocer. Entonces le podemos poner una letra o lo podemos dejar así como cateto opuesto, como ustedes decidan. Mientras ustedes reconozcan que es el valor que deseo conocer. Ahora, esto se tiene que dividir entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 10.
Por eso pongo el 10 en la parte de abajo. Ahora, ya que sustituimos los valores correspondientes en la fórmula, ahora vamos a despejar. ¿Qué significa despejar? Significa que el valor desconocido o la letra que quiero conocer o el valor debe de quedar solo. Entonces, aquí yo quiero conocer la X. ¿Qué es lo que me estorba? El 10. El 10 se está dividiendo. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Esto es algo que se visualizó, a lo mejor lo recuerdan, a lo mejor no, en el módulo 11 de representaciones simbólicas y algoritmos en las ecuaciones. Pero recuerden que todo puede pasar del otro lado del igual, pero con la operación contraria. ¿Qué es lo contrario de dividir? Multiplicar. Entonces, por eso pasa multiplicando. ¿Se dan cuenta que el 10 de estar dividiendo? Paso del otro lado multiplicando. Ahora, esto hay que ponerlo en la calculadora. 10 por tangente de 30. Así, 10 por tangente de 30 y nos da como respuesta 5.77. Eso quiere decir que la altura del árbol es de 5.77 metros. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es irnos a practicar con este recurso que tenemos aquí. Entonces, le damos clic, pero dejen primero se los escribo. Se los voy a pegar en el chat. Ahí está, para que todos lo tengan. Yo aquí ya lo tengo. Y vamos a resolver solamente algunas, ¿ok? Para que ustedes lo tengan para reforzar. Rama de las matemáticas que estudia las funciones o razones trigonométricas. Ok, ahí ya nos está diciendo la pregunta número 1, que es la que tenemos aquí. Rama de las matemáticas, ¿cómo decía? Rama de las matemáticas que estudia las funciones o razones trigonométricas. Muy bien, entonces, en este caso, indica la respuesta. Muchos están diciendo que es trigonometría. Trigonometría. Muy bien. Nos pasamos a la siguiente. ¿Cómo le picamos al número que queremos? Por ejemplo, a esta, al número que está. Así usted picando a que usted... Contraria a la tangente. Función contraria a la tangente, pues la cotangente. Aquí se me fue. Rama de las matemáticas que... Aquí se me fue. Es cotangente. Ahí está. Hay que escribirla bien, muy bien. Y pues ahí la vamos a parar hasta aquí para poder seguir avanzando, pero ustedes lo resuelven y les va a apoyar muchísimo este crucigrama para que puedan poner en práctica estos conocimientos que vamos abordando. Muy bien. Nos vamos a regresar. Este jueguito ya se los pasé ahí en el chat. Igualmente se los voy a poner en el foro de novedades. Dudas, preguntas, comentarios, algo que tengan, que no les haya quedado claro o que quieran aportar. Muy bien, igualmente voy a dar un tiempito para poder ir yendo a las conclusiones de esta sesión. Las funciones o razones trigonométricas provienen de las relaciones que hay entre los catetos e hipotenusa de un triángulo rectángulo. Dichas funciones son el seno, coseno y tangente, con sus respectivas contrarias, que son la cosecante, secante y cotangente. Muy bien, esta parte es importante nada más identificarla, cuáles son los contrarios. Con los que vamos a trabajar siempre es el seno, el coseno y la tangente. Ahora, lo importante, ¿no? Que a veces decimos, bueno, pero estoy trabajando esto, pero ¿cuál es su aplicación? Bueno, es bastante, pero ¿para qué lo vamos a trabajar en este módulo 19, dinámica en la naturaleza del movimiento? Pues ya les di una pista ahí, pues para el movimiento, ¿no? Pero igualmente para calcular alturas de distintos objetos, en las trayectorias circulares, en los ángulos en las carreteras, en las topografías, etcétera, etcétera. ¿Ok? En la próxima sesión vamos a abordar las leyes de Newton para que se vayan preparando, si gustan ir leyendo al respecto, si gustan que les comparta algún material para venir un poquito preparados para la sesión. Las referencias con las que se trabajó para este tema. Y déjenme regreso a ver si alguien tiene alguna duda. Bueno, igualmente aquí voy a dejar esta de que nos vemos en la próxima sesión, pero voy a dejar de compartir para saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Parece que no. Parece que todo está muy bien. Perfecto. Entonces, nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho. Y pues nos estamos mensajeando constantemente por el mensajero de la plataforma, correo electrónico o el foro Aprendiendo, como ustedes ya conocen. Muy bien. Que tengan muy bonita tarde.
Cuídense todos, que estén muy bien y nos vemos. Adiós.